Buenos días, hermanos de la Iglesia San Pablo, Dios les bendiga. Nuevamente nos tocó estar compartiendo el estudio para este día, a mi esposa Betty y a mí. Ahora sí que Betty era la que estaba nuevamente asignada, pero ya nos pusimos de acuerdo y llegamos a la conclusión en que los dos vamos a participar de este estudio. El tema de hoy es muy hermoso, muy importante para nuestras vidas como creyentes, no tan solo para un momento en específico, sino para desde nuestro nacimiento hasta que regresemos a casa, a la morada celestial. Es decir, este tema rige totalmente nuestra vida porque nos habla de dos temas sumamente importantes y vamos a ver cómo es que hay un punto de intersección entre estos dos temas. El tema se llama: los finales son para gratitud y los comienzos son para la fe, ¿sí? Entonces, la gratitud y la fe son esas dos palabras que vamos a tener como claves el día de hoy, ¿sí? Betty, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú cómo agradeces? ¿Cuáles son tus formas de agradecimiento cuando alguien te hace un favor, te hace algo que despierta a ti el agradecimiento? ¿Qué haces? Pues primero me da mucha alegría poder agradecer. A veces no es fácil agradecer, pero como que es algo ya natural que tenemos porque el Señor está en nosotros. Entonces a veces lo hacemos de verdad, de sinceridad, de corazón alegre, decir gracias. ¿De qué otra manera se lo manifiestas a la gente, a la persona? Pues a lo mejor en apoyarle, en demostrarle que puede contar conmigo. Puede ser una manera para mí de agradecer. ¿Y físicamente? Orar por ella muchas ¿Físicamente veces. qué haces? Físicamente, pues lo más hermoso. Abrazarle, decirle gracias hermana, gracias hermano, gracias mi amor. Eso físicamente, pues abrazarlo. Puede haber una manifestación física o simplemente con palabras que salen de nuestro corazón hacia aquella persona que nos hizo un favor. Agradecer, que haya un agradecimiento de corazón. Es decir, aquello que se manifiesta por algo que hicimos o que hicieron por nosotros. Vamos a entrar un poquito ya en materia, pero antes de comenzar, como dice nuestro pastor, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a hacer una oración. Betty, por favor. Bendito Dios, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre mayor en esta mañana, Padre, porque su bondad es para siempre, Señor. Su misericordia, Señor, nos alcanza cada día, Padre. Aunque somos imperfectos, Padre, usted, Señor, nos perdona, Señor, nuestras faltas, Padre. Gracias por este día maravilloso que nos ha dado. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos en familia, Padre, en tu nombre, Señor. Le pido, Padre, que usted, Señor, que dirija a través de Santo Espíritu a mi esposo, Señor, en este estudio, Señor. Le doy gracias por su vida de mi esposo, Señor. Gracias, Padre, por sabiduría que usted le ha dado, Señor. Y le pido, Padre, que sea palabra suya la que él hable, Padre. Que sea de bendición, mi Padre, primeramente para nosotros, Señor, y para aquel que lo escucha, Señor. Gracias, mi Señor, porque todo, Padre, toda la bendición viene de ti, Señor, de tu palabra, Señor, y es tan hermosa, Señor, cada mensaje que tienes para nosotros, Señor. No es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, amén. Así sea. La gratitud y la fe son dos palabras
que deben de estar en nuestras vidas como hijos de Dios durante todo nuestra existencia en esta tierra, y cuando estemos en nuestra morada celestial va a ser estar agradeciendo, adorando y alabando a nuestro Dios. La fe es una palabra muy conocida por los creyentes en Jesucristo, los creyentes en nuestro Padre Celestial, y de manera que la fe se puede manifestar también así como la gratitud que mencionaba Betty. Betty decía, pues agradezco con palabras hermosas, con algo que haga sentir a la otra persona que estoy agradecida. Pero ¿cómo es que la fe también se puede expresar con palabras hermosas? Es decir, ¿cómo yo puedo decir que la fe también se debe manifestar como algo de alegría, de afectuosidad? Recuerden que la fe, como lo dice la Biblia, es aquello que Dios ya nos dio, que no lo tenemos, pero nosotros creemos que ya lo tenemos. Es decir, nuestro agradecimiento a nuestro Dios es por algo que aún no existe, que todavía no ha pasado. Y situémonos en un momento en el tiempo en que podamos decir, yo estoy parado aquí en este momento, y si veo hacia atrás en perspectiva, veo lo que sucedió en el pasado y agradezco a nuestro Dios lo que ha sucedido en el pasado. Si veo hacia el frente, veo con unos ojos de fe, unos ojos de afectuosidad, de alegría a nuestro Dios, para decirle gracias, Padre, yo sé que en adelante viene una nueva etapa en mi vida, pero estoy agradecido contigo y tengo esa fe y esa certeza de que todo aquello que viene es para mi bien. Hay dos personas en nuestro estudio que, según lo marca nuestro estudio, el autor, que de alguna manera daban perspectivas desde el punto de vista de estas personas. Dos personas vamos a mencionar, que son personas como nosotros, no son bíblicas, no son no están en la Biblia, no es un pasaje bíblico, pero ellos son dos personas, un científico, un biólogo y un profesor del Antiguo Testamento. Vamos a ver cuál es la perspectiva del biólogo ante esta situación. El biólogo pues lo ve como un científico, como aquel que estudia pues, nuestros genes, de alguna manera las moléculas mismas de nuestro cuerpo, y él dice que somos seres que tenemos genes, que tenemos que buscar siempre ser triunfantes, siempre ser victoriosos, salir adelante, y muchas de las veces es lo que el mundo trata de hacernos saber, que tú puedes, que tú eres poderoso, que todo está en ti mismo, tú eres quien sale adelante, todo depende de ti. Y es lo que dice este biólogo, nuestros genes están siempre luchando en esta perspectiva. Es decir, tienes que ser victorioso, nadie se te puede poner enfrente, tienes que derrotarlo, tú puedes. Y esto nos genera sentimientos de egoísmo, nos hace insensibles, nos hace ver a la gente como inferiores a nosotros, nos pierde la perspectiva de nuestra vida, nos quita los pies de la tierra, nos hace sentir que tenemos que pasar sobre todo lo que venga con tal de que nosotros seamos los primeros, los vencedores. De manera que él dice, esto está en los genes, y tenemos genes triunfadores, genes que tenemos de lucha, genes que nos dicen que tenemos que luchar. Y a veces las palabras de algunos padres terrenales son, pues tú eres mi hijo y tienes que echarle ganas, así como yo salí adelante, tú no puedes quedar mal en mi familia. Yo salí adelante y tú tienes que ser el primero, tienes que ser esto, tienes que ser aquello, tienes que ser lo otro. Y es una perspectiva meramente humana que tenía este biólogo. Hay otra perspectiva de un profesor del Antiguo Testamento, es un profesor alemán de un nombre, los dos nombres son un poco difíciles y raros, es que no se los voy a mencionar, ¿verdad? Pero este es un maestro del Antiguo Testamento, da clases
en Alemania del Antiguo Testamento, y dice que la perspectiva del hombre en el Antiguo Testamento era de completa dependencia de Dios y completa gratitud hacia Dios. Es decir, todo lo que sucedía en aquellos tiempos era porque Dios así lo permitía y porque Dios era el creador, el director de todo lo que sucedía en aquellos tiempos. Recuerden, hay muchos pasajes bíblicos, muchos personajes bíblicos que nos hablan de todos los momentos difíciles, momentos de alegría, de tristeza, momentos de mucha alegría también, momentos en que Dios se manifestó en las personas, en los hombres bíblicos de aquellos tiempos, y Dios se sigue manifestando en la actualidad, no nada más en aquellos tiempos, pero son ejemplos que Dios puso en la Biblia para nosotros. Acuérdense de un Abraham, conocido como el padre de la fe. Acuérdense de un José, de un Jacob, de un David. Hablando del Antiguo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, acuérdense de la misma María. Si María no hubiese creído al ángel, también Pablo, todos los escritores y santos escritores inspirados por el Espíritu Santo que escribieron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fueron hombres de fe que veían la perspectiva. Si a ti te dijeran, Betty, sal de tu tierra porque te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. He aquí yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Betty. Tú no temas, Dios va a estar contigo. Sigue adelante. También Dios nos dijera como a Abraham, tú ve y haz el sacrificio de tu hijo. Sé que Dios proveerá. Dios va a proveer. Dios sabe todo de nosotros. Él es un Dios amoroso, misericordioso, y tenemos que ponernos en la perspectiva de la gratitud hacia el pasado, hacia aquello que Dios ya nos ha dado y que tenemos y que hemos vivido y que debemos de ser agradecidos. La gratitud debe fluir de nuestros corazones de una manera tan eficaz, tan libre, tan sencilla, con mucha humildad. La humildad es uno de los principales ingredientes que debe haber en esa gratitud. Tenemos que decirle a Dios, yo no soy digno de recibir estas bendiciones, de haber sobrepasado estas pruebas, pero tú estuviste conmigo, te lo agradezco. Dios, gracias porque eres maravilloso. Ahora, el tema de la fe y de la gratitud. Yo le comentaba a Betty, yo me imagino que es como una especie de cadena, donde hay eslabones. Esos eslabones, termina uno, comienza otro. Pero en ese lapso de tiempo donde termina uno y comienza otro, tenemos que ver hacia atrás, aquello que ya sucedió, y viene una nueva etapa, una nueva fase en nuestra vida, que tenemos que vivir con fe. Es decir, esa fe, agradecida esa fe, Señor, yo sé que tú estarás conmigo en este nuevo proyecto, en este nuevo reto, tú vas a estar conmigo, Señor. Yo sé que tú eres un Dios amoroso y misericordioso, pero también sé que debo estar agradecido contigo por todo aquello que has hecho para mí. Hay un pasaje bíblico hermosísimo que nos habla de José. Yo sé que ustedes, desde niños, hemos escuchado las historias bíblicas de José, cómo es que sus hermanos, desde entrada fue el último hijo de la familia, es decir, fue el peque, el más, en teoría, debido a haber sido el más querido, como en la actualidad el más pequeño, pues es el más apapachado, el más querido, pero desafortunadamente
con él fue lo contrario, es decir, su padre lo amaba mucho, lo quería mucho, era, vamos a decir así, el consentido, porque él decía fue mi último hijo y lo amaba tanto, pero sus hermanos sentían envidia, sentían algo que no es bueno, un sentimiento humano de envidia, de no querer, pues cómo es que nuestro padre lo quiere. Y lo amaba tanto su padre que le compró, le hizo una túnica de colores, hermosa, y se la puso y se despertó más de envidia. Bueno, todos sabemos que después sus hermanos en esa envidia lo vendieron. ¿Y cuál sería lo hermoso de todo esto? El plan de Dios hermoso para José, que en su vida todo esto fue para beneficio del pueblo de Dios, para que muchos del pueblo de Dios no perecieran en manos de los otros pueblos. Pero lo interesante y lo que quiero comentar con ustedes es lo que al final sucedió. Ahí, en el libro del Génesis, Betty, si me apoyas, por favor, Génesis 28, perdón, 5:20, perdón. Génesis 5:20, podemos leer. Esgrima. No sí lo encontré, pero no lo quiero. Ya se lo traigo los ojos. De verdad. Génesis 5:20. Le dice que todo lo usaste para amar y fue para mí. Es correcto. Génesis 5:20, ¿qué dice? 5:20 dice. Génesis 5:20. Ok, perfecto. Entonces es 50:20, perdón. Ahí anotaciones, no se preocupe. Tenemos tiempo. Génesis 50:20 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿En qué momento José dijo estas palabras? Después de que todo ya había, de toda la historia que conocemos de José en Egipto, después de que, primero desde que sus hermanos lo vendieron, cuando él tenía aún 17 años, imagínense, 17 años de edad, que sus hermanos lo vendan. Vaya a Egipto, libera al pueblo esté allá en el pueblo de Egipto, y en algún momento él llegue a un lugar honroso dentro del gobierno egipcio, de manera que en algún momento que se vino la hambruna y todo, él fue de bendición para su pueblo. En el momento que estamos hablando, en el que hablan en el 50:20, está frente a un momento en que el padre había fallecido, es decir, había sido llamado de Egipto para que viniera, por decir así, al funeral de su padre. Y entonces sus hermanos, con toda la pena del mundo, con toda la vergüenza del mundo, se acercan a él y le dicen: sé que te hemos fallado, perdónanos, no merecemos tu perdón. ¿Y qué pasa con José? Si leemos ahí en el pasaje al inicio, dice que José llora, su corazón se reblandece de tal forma que en lugar de que de su corazón salga rencor, odio a sus hermanos, su corazón se reblandece a tal forma que llora y les dice: el Señor, nuestro Dios, es el que tiene el control de todo. Es decir, encaminó las cosas para bien. Entonces, sus hermanos de alguna manera fueron movidos también a misericordia, porque José actuó de una manera como ellos no esperaban. Simplemente Dios encaminó todo para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Y hay un versículo más adelante hermoso también. Si me permites,
que también quiero compartir con ustedes. Ahí mismo en el 50, dice, voy a leer buena parte de este, porque es un pasaje sumamente hermoso. Es decir, los hermanos de José casi dijeron, ahora somos sus siervos, hace nosotros lo que quiera, pero realmente él no actuó como tal. Dice el 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, les habló al corazón. Les habló al corazón. Es decir, Dios puso palabra en su boca para hablarles al corazón, no para golpearles con palabras, no para tratarlos mal. Es decir, aquello que Dios encaminó para bien, José lo aceptó con una gratitud para decirle, gracias Dios, y ahora que tú permitiste que mi familia pudiera entender también este mensaje, Dios, tú me has dado palabra para llevarles a su corazón. Y esta es la palabra hermosa que Dios nos muestra ahí, en este pasaje. Y así como José, podemos leer también, Betty, por favor, en Proverbios 16:9, nos habla que los caminos del hombre, a veces nosotros como hombres tenemos ciertos caminos, pero al final Dios es el que los lleva hacia donde deben de ir. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Al final de cuentas el hombre dice, yo sigo para acá, pero Dios dice, espérame, tú debes ir por este lado, como hijos de Dios. Mateo 10:29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro pago. Como decía el profesor del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nada sucede, nada de lo del Antiguo Testamento sucedió sin que Dios tuviera control, sin que Dios estuviera rigiendo todo. Nada es casualidad. Es decir, la casualidad no existe dentro del pueblo de Dios. Todo está dirigido y guiado por nuestro Dios, de manera que hasta que un pajarillo caiga del cielo y muera, está bajo el control de nuestro Dios, bajo la dirección de nuestro Dios, como dice la palabra. Y vamos a leer otro versículo hermoso que lo comentaba en el estudio anterior, ahí en el Salmo 23, versículo 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos estamos pensando en nuestra vida en la morada celestial, en la eternidad con nuestro Dios? Aquí en esta tierra, todos los días de nuestra vida nos seguirá el bien y la misericordia que viene de nuestro Dios, que es nuestro Dios. Es decir, ese bien y la misericordia nos va a seguir hasta allá, hasta nuestra morada celestial, hasta donde está nuestro verdadero hogar. Este es solamente un peregrinaje, es solamente un lapso de tiempo que estamos pasando, momentos hermosos, alegres, momentos de tristeza, momentos de enfermedad, momentos a veces no tan agradables, pero también hay momentos muy hermosos, muy preciosos, en el que agradecemos, en el que decimos gracias Padre porque me diste enfermedad y ahora estoy saliendo, gracias Padre porque me diste una familia y ahora, aún cuando hubo momentos difíciles en mi familia, en enfermedades, en momentos de rebeldía, en situaciones, Dios, ahora sé que tú pusiste todo para bien, para que Dios se manifestara en nosotros, para que seamos humildes en agradecer a nuestro Dios por todo aquello que ha sucedido para nuestro bien. La humildad en el agradecimiento es esencial. Si no existe la humildad, el postrarnos y decir, Señor,
Te lo agradezco porque tú has sido maravilloso, porque has sido bondadoso en mi vida, porque, Señor, todo lo que lo he recibido, lo he recibido de ti, sea poco o sea mucho, pero lo hemos recibido de ti. Lo que tengamos, sea poco o sea mucho, lo hemos recibido del Señor. Y gracias a Dios por esto, por esta maravilla, esta misericordia. Quiero platicarles dos pasajes que leí por ahí, que habla acerca de, el primero de ellos acerca de los árboles. La misma Biblia lo menciona ahí en el capítulo 1 de los Salmos, pero cómo es que los árboles, cuando vienen tempestades, vienen huracanes, se mantienen firmes, porque están enraizados, y lejos de tumbarlos, sus raíces se fortalecen más cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando vienen momentos complicados, pero reverdecen y se fortalecen y sus raíces se hacen más profundas, se agarran más. Es decir, así también nosotros, como aquel hombre que menciona en el Salmo número 1, nuestras raíces estarán fuertes, como el tamo, como aquella hojarasca que es llevada por el viento. Eso no sucederá en nosotros, sino que nosotros nos fortaleceremos, seremos fuertes, estaremos firmes. Es decir, la fortaleza viene de nuestro Dios, y esa fortaleza nos permite ser agradecidos y ver que la perspectiva de fe hacia el futuro nos mantendrá firmes en aquello para lo cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito, así como José fue llamado al propósito hermoso de ayudar al pueblo de Dios, nosotros también tenemos que buscar ese propósito en nuestras vidas, ese propósito visto en la perspectiva de fe y en la retrospectiva del agradecimiento a nuestro Dios. Hay otro pasaje que también quiero compartir, que igual no es bíblico, es solamente una enseñanza que pudiera ejemplificar mucho ese momento entre el pasado y el presente, entre el agradecimiento y la fe. Es decir, muchos son músicos, yo no soy músico, no conozco música, nada más toco la puerta y la guitarra poquito, ¿verdad? Pero no toco, no soy músico. Pero aquellos que son músicos saben que la música está compuesta de notas, y que las notas están dadas por tiempos. Y si nosotros escuchamos una obra musical, una música, lo que sea, cualquier tipo de música, no nos damos cuenta de que existen lapsos de tiempo en que no hay ningún sonido, pero si hay lapsos de tiempo en que no hay sonido, y el silencio es parte de la música, parte de esa armonía. Las pausas son parte de la música, y los músicos no me dejarán mentir. Es decir, las pausas representan también parte de la música, aunque no las percibamos. Y nuestra vida, en el tema que estamos tratando, también se convierte en algo parecido. Es decir, momentos en que hay pausas en nuestra vida, en que tenemos que ver hacia atrás para ser agradecidos, y momentos en que tenemos que tener fe en lo que viene, para tener una fe de agradecimiento, de alegría a nuestro Dios. Sabemos que lo que viene es grande, es fuerte, y es para nuestro bien, para decirle a Dios: gracias, Señor, porque todo aquello que me mandas, sé que me va a hacer fuerte, sé que aquello va a ayudar en mi vida personal, en mi vida particular. Y hermanos, así como en la música no alcanzamos a escuchar esas pausas del tiempo, pero existen. Y actualmente estamos viendo quizás en una pausa de tiempo como esa. Una pausa en que tenemos que pensar en todo aquello que Dios nos ha hecho por nosotros.
y aquello que aún viene por venir, que desconocemos. Dice una canción, nada sé sobre el futuro, no sé lo que vendrá, pero Dios lo tiene en sus manos. Y esa fe y esa voluntad que Dios pone en nuestros corazones nos hace ver hacia adelante, ver hacia un futuro con Dios, ver hacia un futuro hermoso, un futuro glorioso, y nuestra mirada, como veíamos en un estudio anterior, debe estar puesta en los cielos, en aquella morada celestial con el Señor en su presencia, que es lo más hermoso que podemos recibir. Quiero hacerles para terminar una pregunta, hermanos, que también la hace el autor al final del estudio. Pensemos en qué tamaño será nuestra estatura espiritual de aquí a cierto tiempo en adelante. ¿Cómo seremos en un futuro? Si fuéramos humillados por la gratitud a nuestro Dios, seríamos gigantes, seríamos personas enormes, grandísimas. Seríamos alentados por una vista futura, una vista en el Señor, una vista hermosa de aquello que Dios pone en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para ver en adelante. Veamos una perspectiva de fe, el futuro, y una perspectiva de alegría. Pero pensemos de qué tamaño seremos de aquí a cierto tiempo, hermanos. Nuestro crecimiento puede quedar aquí, y aquí estemos después de esta pandemia. ¿Seremos las mismas personas? ¿Seremos exactamente los mismos, con los mismos defectos, con los mismos anhelos por lo terrenal, los mismos anhelos por ser triunfantes, por ser los mejores? ¿O seremos más grandes al humillarnos a nuestro Dios? ¿Seremos más grandes al tener gratitud a nuestro Dios y buscar ver con fe lo que viene en el futuro? Pensemos en ello, hermanos, y llevémoslo ahí en oración a nuestro Dios, para que el Señor nos bendiga y nos guarde. Quiero terminar con la oración que al final de cada estudio se presenta, y repitámosla ahí en nuestras casas, en nuestros lugares donde estemos ahorita. Pensemos en que esta oración la estamos llevando a nuestro Dios, para que el Señor actúe en nosotros, actúe en nuestra vida, en nuestra familia, en aquellos que dependen y que están a nuestro alrededor. Bondadoso Padre, concédeme un modesto espíritu de gratitud. Hazme sentir lo precioso de la gracia pasada. Dame una sincera memoria de la misericordia, Señor. Hazme recordar que tú has sido misericordioso conmigo. Perdóname por el orgullo de todo aquello que tú me has dado y que lo he olvidado. Perdóname por la insensible ingratitud, que en momentos he sido insensible. Despierta en mí la fe, en mi vacilante alma, y dame una firme confianza en tus sólidas promesas. Que en donde se encuentren el pasado y el futuro, me hagas humilde y me hagas intrépido para poder afrontar todo aquello que viene, Señor. En el nombre de Jesús y por su causa oramos. Amén. Que el Señor añada bendición y añada misericordia, y que si expresé algo que no esté en su voluntad, el Señor me perdone. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar. Muy bien, ahora tenemos las peticiones a cargo de Ani. Vamos a orar. Sí, vamos a ver.
Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das, Señor, porque tu Espíritu Santo redarguye nuestras vidas, nuestros corazones y nos hace ver nuestra condición delante de ti, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. Cada día nos permite ser más conscientes de nuestra necesidad hacia ti, Padre, de que solamente en ti tenemos un futuro y una esperanza. En estos momentos, Padre, te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, porque sabemos que cada día cometemos algo mal delante de ti, Señor, pero te damos gracias por tu misericordia y te pedimos, Padre, en estos momentos, por nuestros hermanos que están pasando por necesidad, Señor. Te quiero poner en tus manos la vida de Armita, Señor, la sobrina de Alma, Señor. Te pido que tú seas con ella en su trabajo, Señor, con su pequeño, Señor, en su familia, Señor. Te pido que tú seas Padre en su vida, que tu Padre Santo seas la que la llene, Señor, que tú seas su alegría, aún en medio de la tribulación, Señor. Yo sé, Padre, que ella te busca con todo su corazón y quiere ser cada día más como tú, Señor. Te pido que tú seas con ella, Señor. También te pido, Padre Santo, por el primo del pastor Josué, Señor, te pido por Ramiro Flores, que ayer murió su esposa Ariana, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas en esta familia, Señor, que tú les des fortaleza, Padre. Muchas veces ante nuestra mente no podemos entender el porqué de las cosas, Señor, pero sabemos que tus propósitos siempre son buenos para los que confiamos en ti, Señor. Así que te pido que des fortaleza a esta familia, Señor, y que a nosotros como hermanos de la fe, Señor, no los olvidemos en nuestras oraciones, Padre. También te pido por la abuelita de Pastor Josué, y también te pido que tú seas en su salud, Señor, si está pasando por algún problema de salud, Padre, yo te pido que tú seas con ella, Señor. Ahorita en la enfermedad que está, el COVID, Señor, sabemos que nuestros hermanos de la tercera edad son más propensos a contraerlo, Padre, pero te pido, Padre, que tú seas en sus cuerpos, Señor, que tú les des un sistema inmunológico activo, Señor, que pueda contrarrestar todos los virus que estén en el sistema, Señor, que nosotros como familiares de ellos, Padre, podamos cuidarlos como ellos se merecen, Señor, porque cuando ellos eran jóvenes, ellos se preocupaban por nosotros, Señor, y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, Señor. También te pido por la mamá de nuestra hermana Anita, Señor, te pido que tú seas con ella, Padre, que seas en su cuerpo, Señor, tú eres el doctor de doctores, Señor, el médico de médicos, y si es tu voluntad, ella va a estar sana, Padre Santo. Lo pedimos en tu nombre, Padre, y también te pido por el papá de Vera, Señor, que tiene faringitis, Señor, te pido que tú, Padre Santo, obres en su vida, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes un propósito hermoso para ellos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú le has dado una nueva vida a Vera, Señor, y que ella pueda compartir esa hermosa vida que tú le has dado con sus familias, Señor. Sabemos, Padre, que tú pusiste a Vero en su casa, Señor, para hacer luz, Señor, y que cada día puedan conocer más de ti, Señor. También te pido por Yair, que es un joven que está luchando contra el cáncer, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú le des fortaleza, Señor, pero que también cumplas el propósito por el cual tú le has dado esta enfermedad, Señor. Que a veces puede sonar un poco insensible decir esto, Señor, porque pues uno sufre cuando tiene enfermedades y más cuando tiene cáncer, pero sabemos, Padre, que tú vas a permitir que Él tal vez si no te conoce, te conozca, Señor, y si es tu voluntad, Él va a ser sano, pero si también no es así, también sabemos que tienes un propósito hermoso para ello, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor, algunos se quedaron sin trabajo, Señor, y te pido que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, a ver con tus ojos, a ver los pasos que tú das, a hablar como tú hablabas, Señor, a cada día ser más como tú y ser menos como nosotros, Padre. Porque, Padre, te necesitamos en nuestras vidas, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y que solamente en ti vamos a tener esa paz y esa fe que necesitamos, Padre. Guíanos, Padre, y permite que tu Espíritu Santo también nos revele tu voluntad, Señor. Te doy gracias por todo en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hay mucho por qué orar, hermanos. Hay muchas peticiones, muchas necesidades. Y pues no dejemos que tenemos que unirnos, hermanos, unirnos en oración.
Me acuerdo de la mamá de nuestra hermana Carmen, que el Señor la bendiga, que el Señor sea con ella, que el Señor la sane, también por la hermana Rebeca, por Anita, por su hija Ana Laura, Señor, por tanta necesidad de enfermedades, Señor, que hay, Padre, que me escapan a mi mente, Padre, pero usted las conoce, la mamá de nuestra hermana Eloína, Señor, mis vecinas, Padre, la señora Rosita Martínez, Señor, gracias porque la has estado restableciendo, Señor, pero Señor, también hay más enfermos de mis vecinas, la señora Rosita Montoya también, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la sane, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Hay niños enfermos también, hay una pequeñita de 5 años con una enfermedad incurable, pero sabemos que para ti nada es imposible. Hay un nietecito de otra señora grande que está enfermo en el hospital y no saben qué tiene, pero tú lo sabes, Señor. Hay tanta necesidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar un tiempo, Señor, olvidarnos de nosotros y orar, interceder por ellos, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes la última palabra en todas nuestras oraciones, en todas nuestras peticiones, Señor, pero confiamos en ti, confiamos en tu grandeza, confiamos en tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Eres nuestro escudo, eres nuestra roca, Señor. ¿A quién iremos, Padre? Solamente te tenemos a ti, Señor, que tienes el control de todo, Señor. Eres poderoso, eres grande, eres nuestra fortaleza, Señor. Nos acordamos de nuestra hermana Lupita también, Señor. Bendícela, Padre, ahí en su casa, con su pierna, Señor. Gracias porque le has dado paz, Señor. Pedimos por nuestra hermana Tabita, Padre, también bendícela. Ella es una persona mayor, Señor, pero ella, Señor, te busca, Señor, y anhela estar, Señor, afuera, hablando contigo, hablando de ti, compartiendo tu amor, Señor. Pedimos por el grupo de nuestra hermana Tabita, por sus compañeras con las que ella les habla, Señor. Todas ellas son grandes, de la tercera edad. Te pido que las bendigas donde quiera que estén, que las guardes, Señor. Que esta enfermedad no llegue a sus vidas, Señor. Pedimos por Leti también, otra hermana que se ha acercado al grupo de Tabita, Señor, la recuerdo en estos momentos. Bendícela, Padre. Bendice a Martita, Señor, a todas ellas, Señor, donde quiera que estén, Señor, que no se han podido reunir. Te pido que tus ángeles acampen alrededor de ellas, Señor. Hay tanto, Padre. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres providente, eres soberano, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordarla, Señor, en cada momento. Te doy gracias por la vida de mi esposo, Señor. Gracias, Padre, porque él ha estado con gripa, Señor, pero tú le has sanado, Señor, has estado con él, Señor. Te agradezco, Padre, por él, por este compañero de mi vida que me has dado, por la familia que me has dado, Señor, por el pastor, por su esposa, por sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por todos los pastores de todas las congregaciones, Señor. Son siervos tuyos, Señor, y ahorita están tan ocupados y tan preocupados por sus rebaños, Señor, pero han estado ahí, Señor, al pie del cañón, Señor, orando, intercediendo, buscando alimento para ellos, Señor. No nos olvidemos de ofrendar, Señor, de juntar las despensas, Señor, que, Señor, usted ha sido fiel, Señor, y nos ha previsto, y más allá, Señor, que podamos ser de bendición a otros, Señor. Bendice también a los misioneros, Padre. Están también en situaciones mucho más difíciles que las que ya tenían, Señor. Te pido, Señor, que los protejas, Señor, que los guardes, Padre. Ellos arriesgan todo por ti, Padre. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Que tampoco nos olvidemos, Señor, de las ofrendas misioneras, Señor. Mueve corazones, Señor. Es un tiempo para despojarnos, Señor. Un tiempo para compartir. Un tiempo para bendecir, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Y te alabamos y te damos la honra y la gloria, Señor. Hay tanto por qué orar, Señor. Le pido, Señor, que
Usted sabe cuáles son las necesidades, Señor, y también hay agradecimiento, Señor. También hay cosas hermosas, Padre. Agradecemos, Señor, por el señor o joven Edgar Martínez, Señor, que ayer tuvo cirugía familiar de nuestra hermana Carmen Martínez y que salió bien de esa cirugía. Señor, gracias porque tú ahí estuviste, Señor. Y, Señor, sabemos que, Señor, todo esto viene de ti, Señor. Hay un propósito, Señor, para ellos, Señor. Te alabamos y te glorificamos y damos gracias también por las cosas buenas que nos das, que seguramente son mucho más, Señor, pero hay propósitos, Señor, es para que nos acerquemos a ti, es para que te busquemos, porque somos impotentes, Padre, y tú eres grande, eres poderoso, Señor, tienes el control de todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, a usted sea la honra y la gloria. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y pues bueno, hermanos, ya para terminar, queremos felicitar a los hermanos que cumplieron años. Vamos a ponerles el feliz cumpleaños. Es un cartelito que mi niña Ani, siempre tan detallista, lo armó. Y pues en este mes hubo muchos cumpleaños. Espero que no se me olviden. Nuestra hermana Ramoncita ayer cumplió años, muchas felicidades. Rodri también cumplió años. Berta, mi sueldita, ¿quién más cumplió años? Rodri, Angelito, el nietecito de Alice. Y para los que van a seguir cumpliendo en este mes de abril, pues que el Señor los bendiga grandemente. Y si se me olvidan, pues discúlpenme, pero hay muchos. Queremos larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Felicidades, que Dios les bendiga, amados hermanos. Ok, bueno, ya nos dijo nuestra productora que hemos terminado y pues agradecemos al Señor este tiempo. ¿Quieres agradecer algo? Amén, hermanos, solamente pues gracias por su tiempo y pues meditemos en su palabra, aprovechemos los tiempos, ¿verdad? Y agradezcamos a nuestro Dios principalmente. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Gracias, Betty. Dios los bendiga. Gracias, Ani. Gracias. Gracias.